¿Todo bien? Entonces, estamos viendo esto, revisando los topes, más o menos, los topes de reducción personal, los topes individuales, los topes generales, para poder contemplarlo y tenerlo, pero adicional a las deducciones personales, pues está incluir en nuestra declaración de impuestos, también tenemos lo que viene siendo el estímulo de pago de colegiaturas, que quedó detallado. Okay. Ese estímulo tiene su origen con supuesto de ecuación desde la época de Calderón, ahí cuando él nació. Y publicaron un, un 15 de febrero del 2011. Palabras más, palabras menos, te dice que puedes meter lo que son el pago de colegiaturas y dependiendo del nivel es el monto máximo que puedes meter como una deducción para efecto de tu declaración del ejercicio. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo nos decía, se otorga un estímulo a las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos hasta el 0,4, la física residente en el país para efecto ISR, conforme al primer párrafo del 37 de la ley de renta, la cantidad que corresponde al artículo tercero presente decreto pago de servicio de enseñanza. ¿Sí? Entonces, corresponde de educación básico y medio superior se refiere a la ley general de educación efectuada por el contribuyente para sí, para su cónyuge o concubina, ascendiente siempre y cuando no perciban durante el año calendario ingresos de cantidad superior a un salario mínimo anual. Y cumplir con algunas reglas, que los de educación tengan autorización o reconocimiento de ley oficial por la Ley General de Educación, que los pagos sean únicamente para cubrir los servicios que corresponden al alumno, de acuerdo con el programa de plan de estudios. Esto no aplica para efecto de gastos o pagos que se destinen a cubrir el costo de la educación del alumno, que no se destinan a cubrir directamente el costo de la educación del alumno, ni tampoco las cosas de inscripción o reinscripción. Tendría que se pedir fiscal para y tampoco se aplica esto con la persona nacional para pues artículo reciban becas o económico público para pagar los servicios de enseñanza, ¿no? Digamos que esta fue la primera parte, un primer esbozo de en el caso de los adoptados se consideran descendientes de línea recta del adoptante y de los descendientes de forma de pago, tendrá que ser mediante cheque nominativo, traspaso de cuenta, crédito de tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y aquí nos dan los montos para poder determinar cuánto es por cada nivel, cuánto se puede llegar a decir. Pero el nivel preescolar permite deducirlo más que el nivel primaria. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Inclusive hasta la secundaria un poco más que el nivel de preparatoria. Hasta aquí, digamos, el o el efecto de estímulo. Llegó Peña Nieto, en la modificada, o le dio, retomó este para darle continuidad, que es el que tenemos actualmente, o está vigente en este momento. Este fue publicado el 26 de diciembre del 2003.
donde hace mención que sobre un estímulo fiscal, las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título 4 de la ley de impuesto a la renta consistente en disminuir el resultado obtenido con el artículo 152, primer párrafo, primera oración de la ley de impuesto a la renta, la cantidad que corresponda conforme al artículo 1.10 del presente decreto. Por los pagos por servicio de enseñanza correspondiente al tipo de educación básico y medio superior que se refiere a la equidad de educación, efectuada por el contribuyente para sí, para su cónyuge, para la persona con quien vive en concubinato, para sus descendientes o descendientes en línea recta, que el cónyuge, concubino, descendiente o descendiente que se trate no perciba durante el año calendario ingresos en cantidad superior a un salario mínimo elevado al año y se cumpla con lo siguiente. Que los pagos se realicen en instituciones educativas privadas que tengan autorización de reconocimiento de validez oficial. Okay. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno. De acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se ven autorizados para el nivel educativo de que se trate. El estímulo al que se refiere el presente artículo no será aplicable a los pagos que no se destinen directamente para cubrir el costo de la educación del alumno y aquellos correspondientes a la cuota de inscripción o rescripción tampoco se pueden hacer deducibles. Para efectos de protección, la institución educativa debe separar el comprobante fiscal digital el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno de lo que pueden llegar a ser las inscripciones. Ok. Pues tampoco es aplicable el estímulo que se refiere al presente artículo cuando las personas mencionadas en el párrafo del mismo reciban becas o cualquier apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos. El que tengas beca no te limita a poder meter la diferencia de las becas, del pago de la inscripción, lo que sea, que se esté pagando. Una cosa no es restrictiva de la otra. O sea, puedes tener una beca y tienes que poder meter la deducción de las colegiaturas. Para efectos de este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta y los descendientes, obviamente, una adopción de tipo legal, no por. Okay. Igual con los respeto a los requisitos de los pagos. Los pagos deberán realizarse en el cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante pago de tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Para la aplicación del artículo que se refiere a este artículo 1.8 de este decreto, se deberá comprobar mediante documentación que reúna derechos fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año calendario que se trate. Instituciones educativas residentes en el país, si el contribuyente recupera partes de cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada. La cantidad que se podrá disminuir en los términos del 1.8 del presente decreto no excederá por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo de los límites anuales de deducciones que para cada nivel educativo corresponda conforme a la siguiente tabla. Si lo comparamos con otros, creo que son las mismas cantidades, más o menos. Uh-huh. 14,200, 900, 19,200, 24, son las mismas cantidades. Okay. Para preescolar, 14,200 durante el año, primaria 12,900, secundaria 900, y tener más recibos de colegiatura, lo que sea, pero al final del día, estos son los topes que tienes que conservar para efecto de la aplicación del estímulo. Cuando el contribuyente realice el mismo por una persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de la deducción que se podrá disminuir conforme al 1.8 del presente decreto será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o del que inicia. La limitante establece el último párrafo del artículo 151 de la ley de la renta no será aplicable a la cantidad que se refiere el primer párrafo de este artículo. O sea, sé que el tope o límite de las deducciones personales no aplican
hacer deducciones por colegiaturas. Nuestro tope general de deducciones personales no tiene nada que ver con esto. Tú podrías topar tu límite de deducciones personales y aún así, aparte, poder meter la deducción por colegiaturas. La parte importante aquí es que nos dice cuando, en este caso, el descendiente por el cual está pagando las colegiaturas pasa de un nivel a otro, el mismo ejercicio fiscal que dice el decreto, que tomes el nivel del cual tiene la mayor cantidad. Por ejemplo, un niño que está en el último año de preescolar, que va a terminarlo en junio, y que a la mejor en agosto va a empezar a son dos cosas completamente distintos. Cuando empecé la primaria, se las de 1900. Cuando estuve en preescolar, fueron 1400. Pero en ese año, pasé de preescolar a primaria, en ese año, pues, fiscal, quédate con el que tiene el nivel más alto. De igual manera, si estás en ejercicio de primaria y a inicio de agosto, septiembre, pasas a secundaria, quédate con el nivel más alto de los dos. De igual manera, si de secundaria pasa a profesional técnico o a bachillerato equivalente, quédate con el mayor de los dos niveles en el cual está cursando en el mismo año. Cuando pasa de secundaria a bachillerato o cuando pasa de secundaria a profesional técnico. Es lo que te menciono aquí para estos requisitos es estímulo. Ok, ¿hasta aquí alguna duda con el decreto? ¿Algo que una cantidad de algún monto? Profe, ¿No? como que a mí no me queda claro eso de que no ganen más de un salario mínimo al año. Sí, por ejemplo, si tú quieres meter, por ejemplo, o tienes un cliente que tiene un hijo, es la misma condicionante que los gastos médicos, que el hijo no recibe ingresos mayores a un salario mínimo. Para meter sus gastos de colegiatura de Son como unos 32,000 pesos, ¿no? ahorita, para este año, sí, más o menos. Parte de tu descendiente o descendiente o concubina no percibe ingresos mayores a un salario mínimo para poder gozar de que si tú pagas la colegiatura de esa persona, vas a meter su deducción. Inclusive hasta del nuevo contribuyente no habría conflicto. Lo único que quedó pendiente a lo mejor fue el nivel universitario, a nivel universitario, a nivel profesional. Aquí quedó pendiente, pero pues ellos decían en su momento que para eso se le iban a dar préstamos para efecto de que pudieras concluir tu educación universitaria. Pero pues bueno. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas? Las becas, que la beca, la diferencia es Digamos que si tú, por ejemplo, no sé, tienes una colegiatura, vamos a ponerle de 10,000 pesos al mes, y tienes una beca por un 25%, ¿sí? Entonces te van a hacer ese descuento, ¿sí? Que son los 2,500. A final de día, tú vas a pagar la diferencia entre estos dos. Entonces, estos 7,500 es la parte que tú sí puedes meter como una deducción personal. ¿Sale? Hasta aquí. Esta es la parte que puedes meter o puedes a tu suma. ¿Sí? No los 10,000, sino ya una vez quitado o descontada la beca, el diferencial que realmente sí pagas por tu tarjeta de crédito, débito, lo que sea, es la parte que podríamos decir que sí puedes meter como una deducción. Este estímulo de pago de colegiaturas. ok, y entonces lo de los ingresos sí es de los descendientes, aunque pues Ascendientes, concubinas, cónyuge, sería igual, o sea, que no perciban ingresos mayores a un salario mínimo. okay. Para que puedas meter como deducción la colegiatura del pago de esos beneficiarios, ¿no? Inclusive puede ser la del propio contribuyente, digo, si alguien está pagando su escuela, su educación, podría ser. Pero como es a nivel prepa, pues está medio complicado. Pero bueno, ya rebasando el nivel prepa, pues sería una buena opción que fueran el nivel a nivel universitario. Digo, hay escuelas que a la primera mensualidad te acabaste el monto
de la deducción o la segunda, incluso hasta preescolares, que la primera, la segunda ya te acabaste el monto de anual, pero bueno, algo así. Sí, gracias. ¿Dudas con el estímulo de colegiaturas? Entonces, lo que el estímulo de colegiaturas no tiene nada que ver con el tope de deducciones personales, que es el 15% del ingreso total del ejercicio, los ingresos totales del ejercicio, o el equivalente a cuántas sumas, es uno u otro. 15% del ingreso total, o en su defecto, es lo máximo que pueden meter por deducciones personales en el año. 15% del ingreso total del ejercicio, o qué otra condicionante. 5 UMAS anuales, me parece. Cinco UMAS anualizadas. El menor de los dos. Recuerden que al final del día va a ser el menor de los dos. ¿Ok? Ya sea el 15% de los ingresos totales del ejercicio o 5 UMAS. El que sea menor de los dos. Aquí está. ¿Sí? Claro, tomando en cuenta la fracción tercera y quinta que tienen su propio tope. Yo sigo con activos y acuérdense que para eso son los gastos de funeraria también hay un tope, pero una vez que cada quien tiene su propio tope, entre la suma total hay que repasar el 15% de los ingresos totales o, en su defecto, 5 UMAS anualizadas, ¿ok? Para el año en el que estás calculando el importe, ¿sí? El mínimo de los dos. Y aparte vas a poder meter las colegiaturas. Digamos, en un momento determinado, tú vas a tener ingresos acumulables del ejercicio, le vas a disminuir tus deducciones personales y vas a poder disminuir tu estímulo de pago de colegiaturas. Y esa va a ser igual a tu base. A la base sobre la cual le vas a aplicar ya la tarifa del ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que ya se puede aplicar, la tarifa del ejercicio. ¿Ok? ¿Sí? Ya vimos que para estas deducciones personales tenemos unas limitaciones, en algunas es muy específicas para cada fracción, en otras no. Y tenemos también lo del pago de colegiaturas, que también ambas se pueden disminuir. Y sobre eso te ayuda a calcular el impuesto y muy probablemente te puede llegar a dar un saldo a favor. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Entonces, todo esto tiene que haber sido realizado en el ejercicio que vas a declarar. Erogaciones realizadas en el ejercicio declarar. ¿Sale? Pero es que yo tengo una duda. Sí. Mencionaba algo de que tenían que estar autorizadas, algo así, por la Secretaría de Educación. O Sí, algo. la escuela. Ajá, entonces, eso es perteneciente a la SEP. Sí. Si es una escuela privada que no pertenece a la SEP, no entra. Pero también tiene que tener autorización por parte de la SEP. O sea, las públicas obviamente no te cobran, pero todas las demás tienen que tener autorización por parte de la SEP para validar sus estudios, para que sus títulos o sus certificados de estudios sean válidos en cualquier otra escuela o en cualquier otro sistema. Ya sea a nivel preescolar, tienen que tener autorización, a nivel primaria, secundaria, lo que sea, tienen que tener autorización por parte de la SEP para validar sus certificados de estudios y con eso poder ir a cualquier otra escuela, pública o privada, conforme vas avanzando. Entonces, eso es lo único que te pide la SEP. Si te fueras a una escuela que no tiene una certificación por parte de la SEP que avala sus estudios, sus programas de estudios, pues simplemente no podrías hacer deducible el pago de esta colegiatura. Entonces, normalmente siempre cuando vas a una escuela privada y te dice estudios validados, y tiene ahí un número o una licencia, por así decirlo, no de autorización.
Entonces, en base a eso, si la escuela está autorizada por parte de la SEP, con eso es suficiente para poder meter sus gastos o sus pagos de colegiaturas. Ok. Ok, entonces todas estas erogaciones, ya sean colegiaturas, ya sean deducciones personales, etc., 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 tienen que haber sido realizadas en el mismo ejercicio en el cual vas a declarar. Si todo esto lo haces durante 2021, lo vas a meter como una deducción, ya sea que lo metas aquí como deducción personal o como pago de colegiaturas, para estos efectos, ¿sí? En tu declaración que vas a presentar, por ejemplo, ahorita en abril o en mayo, ahorita porque ampliaron el plazo. Entonces, ya que estos erogaciones que se realizaron desde 2021, pues aún así se contribuye por tener 2 o más capítulos o ingresos de 2 o más capítulos, pues te va a dar, a lo mejor puede ser un impuesto a pagar. Pues mira, ya metiste las deducciones personales que podías, metiste todo esto, ya revisamos, está tanto. Ya vimos o revisamos las colegiaturas, también ya se metieron las que se podían haber metido, y aún así hay impuesto a cargo. ¿Sí? Porque a lo mejor tienen esos 2 capítulos, tienes salarios y aparte tienes actividades empresariales y profesionales, o tienes salarios y arrendamiento, o de salarios y otro tipo de cuestiones que hace que normalmente te den un impuesto a pagar, en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque son ingresos que tienen tasas distintas. Yo puedo tener al final del ejercicio decir, bueno, yo por mis ingresos por salarios, yo tengo una tasa del impuesto por poner, vamos a ver, vamos a poner. Yo tuve la mejora en el ejercicio, vamos a poner ingresos a lo mejor por salarios en este ramo, ¿sí? En un rango de 160,000 pesos hasta 323,000 pesos. Y ese corte yo tuve ingresos por 300,000 pesos por salarios, por poner una cantidad. ¿Sale? 300,000 pesos. Ok, bien. Creo que me pasó un segundo. 300,000 pesos. Y eso estuvo pagando durante el año más o menos una tasa promedio, de acuerdo con esto, más o menos del 21.36. De ISR. En base a la tarifa, estuvo más o menos tocando una tasa de ISR de 21.36 por la parte de salarios. Y sin embargo, también tengo una base para efecto de tuve de base ya de ingresos menos deducciones, que se suma al resto de los ingresos acumulables, puede ser que haya tenido otros 100,000 pesos de base de impuestos. Por honorarios de ingresos menos deducciones, 100,000 pesos en el año. ¿Sí? Estos ya fueron ingresos menos deducciones. Para 100,000 pesos yo anduve en un rango de impuestos del 10.88, haciendo mis pagos provisionales, más o menos. ¿Sí? Pues bueno, cuando me voy al anual, resulta que para el anual voy a tener que sumar ambos ingresos, ¿sí? Las bases de ambos impuestos, todo sobre los 400. Para los 400, mi tasa de impuestos es el 23.52%. ¿Sí? Entonces, supongamos que aquí voy a pagar esta tasa de impuestos. Y acá estoy pagando esta base de impuestos. ¿Vale? Ok. Entonces, más o menos en promedio estoy pagando estas dos cantidades, cada quien por separado, ¿sí? Cada una por separado. Estoy pagando estos capítulos cada quien por separado adicionales. Cuando junto el anual, resulta que tengo esos 400 y mi tasa es del 23%. Entonces, si esa es la situación, pues simplemente aquí me dice que haber pagado por la suma de ambos
94,080. Tuviste que haber pagado. ¿Cuánto pagaste? Pagué 64 por salarios y por honorarios estatales. Entonces, resulta que en la anual me vas a quedar a deber más o menos esta cantidad. 19,120, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí estuvo una tasa del 21,36, aquí estuvo una tasa del 10,88%, y como los provisionales son el año, estos indicadores no son necesarios. Cada uno va separado, al igual que si tuviera un procedimiento o algo automático, cada uno vamos separados de los impagos de base a base. Entonces, no es que estamos ¿no? Si tu base va de 2020 durante un año, estuvo bien que pagaras sobre 10,88. Si tu base en el año fue de 300, estuvo bien que durante un año le vas a dar 36. Pero cuando vas a la nueva, los cálculos, realmente tu tasa es de 52, estuviste pagando menos. Entonces, al restar la suma de todos los impuestos, de 74,960, vamos a avanzar con el provisional y este es el ejercicio. Ustedes no se para la aquí me da para pagar 19,120, que es lo único que podría ayudarme para efecto de no pagar impuestos, pues obviamente todas las partidas, ¿sí? Personal, está bien. Pequeño problema que eso lo toca ver en el y ahorita no es abril y estamos en el 2022 o abril del 2021. Estoy declarando ahorita 2020, que esto fuera 2020, pues, y estoy yo en la mínima, yo entiendo, ¿no? Lo que pudiste ver es que era todo tipo de gastos, etcétera, y gozar también bien del estímulo de la colegiatura, pues se tuvo que ver en 2021, o sea, tuviste que haberla en el 2021, entonces, ahorita quieras, ¿qué te queda por hacer? ¿Sí? Porque ahí es 400, aquí le tienes que haber más de los servicios personales para la base, etcétera. Pero ya lo que ya no existe en 2021, en 2020, pues está claro que en 2021 ya no puedes hacer el para atrás, ¿estamos de acuerdo? Ya no puedes tener el pago de todos esos gastos, etcétera, y vas a tener que pagar estos 19,120 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Okay. Las vas gastando a lo largo del año. Estas también las vas gastando a lo largo del año. Tu información mensual no lo puedes meter ni aquí ni acá, pero soy su información de la declaración del ejercicio. Esto lo vas gastando durante los meses del año que vas a declarar. Hablando de 2020, todos los gastos que estuve realizado a lo largo de todo 2020, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, para llegar a este grado de poder decir, a estos 400 lo voy a regalar mis condiciones personales para poder pagar el impuesto, en base a esto, tener el impuesto menor. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí yo tuviera estos 400 y aquí deducciones personales, para 20,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces al salir una base menor, sale de poder decir aquí. Si yo meto deducciones personales, entonces este 4% en 220, es 80 porque es 52. Aquí me dice que yo pago 39,66 contra 48 del provisional, pagué 34,60. Entonces
que acabar antes de terminar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Entonces, queda claro que todas estas deducciones, todas estas compras, todos estos gastos, se tienen que hacer en el año que vas a declarar. ¿Sí? Ya cuando estás en abril del año siguiente, que vas a pasar el anual, ya quedó. Lo que hayas llegado a hacer se perdió. Tenía un tiempo para pedir factura, bueno. Pero si no tiene fecha de expedición del 2020, van a tener problemas, no lo vas a poder meter en el sitio. Así es sencillo. Salen, vas a tener problema. Todos esos gastos se tienen que regresar en el ejercicio que vas a declarar. Terminando el ejercicio fiscal, terminando el 1 de diciembre, ya cerrar la información. Lo que pudiste ver ahí, te quedó pendiente, te quedó y se perdió. ¿Estamos de acuerdo? Si te preguntan, ¿hay algo por hacer todavía? ¿Hay alguna manera de poder disminuir mi base de impuestos ahorita que ya estoy en abril, ahorita que ya estoy en mayo? ¿Qué vas a hacer? No. También estamos de acuerdo todos. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Ok. Pues bueno, preguntan entonces, ya no hay nada por hacer para poder pagar mi impuesto, ya estoy en aquí. Aquí no sabías ese año y de acuerdo, pagar el impuesto. Al año siguiente los personales y no te alcanzó a ayudar. Todavía vamos a quedar para ahí 5,000 pesos menos fueron suficientes, porque mucha gente tiene la idea de que te van a devolver el monto que te gastas, la verdad es que no. Las personas no se te devuelven el 100%, así te sirven para el impuesto, así te puede ayudar a pagar el impuesto. Pero es una mala idea de pensar a tus bienes personales, pues de 20 pesos personales, no debe de deber 20. No. Eso es una mala idea que tiene la gente. También el gobierno no ayuda mucho con sus campañas de publicidad. Si tienes bienes personales, esto te devuelve el sí, pero no te van a devolver más o menos un 5 y un 8% que ser de personales es importante para pagar el nivel mucho mayor. ¿Sale? Entonces, cuando estás aquí y te preguntan, entonces ya no puedo hacer nada, ¿cuál va a ser tu respuesta? Podría haber pagado lo que me queda del año. Pero estamos en 2021, no estamos en el año siguiente. Ay, verdad, no sé nada. Digo, lo que vas a hacer en 30 años, sí, pero mientras vas a tener que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te preguntan, ya no hay nada que hacer, lo que vas a decir es sí,
todavía queda una alternativa. ¿Sí? Y entonces este va a ser el capítulo de estímulos, que es el título 7, capítulo primero de las cuentas personales de ahorro. Estas cuentas personales de ahorro son cuentas especiales. No tiene nada que ver con tu seguro de ahorro para el retiro. Son cuentas especiales que se aperturan para efecto que el monto que tú deposites en esas cuentas personales de ahorro, tú lo puedas meter como una deducción. ¿Sí? Esta no es una deducción personal, está en el título 7 de estímulos fiscales en el capítulo primero. Me dice aquí, los contribuyentes a que se refiere el título 4 de esta ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, porque obviamente así las tienes que llegar a aperturar con el banco o con el sistema financiero y decir, ¿sabes qué? Quiero una cuenta personal de ahorro deducible para efectos de mi declaración del impuesto, ¿ok? Que realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el servicio de administración tributaria mediante disposiciones de carácter general o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones de la cantidad a la cual se debe aplicar la tarifa del artículo 152 de esta ley, de no haberse efectuado las operaciones mencionadas correspondiente al ejercicio en que estos se efectuaron o en el ejercicio inmediato anterior. Cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva. Entonces, sí tienes una alternativa a pesar de que estás en el año siguiente. Crear una cuenta personal de ahorro y depositarle ahí. Si yo esa cuenta especial de ahorro, aquí, en esta parte de aquí, digo, nociones personales, ya metí las colegiaturas, cuenta especial. Si esta cuenta especial todavía le meto 10,000 pesos más, ¿sí? Entonces, aquí va a volver a bajar mi base. Y entonces van a ser sobre 370,000 pesos. Y aquí va a poder bajar todavía un poquito más. Aquí estoy diciendo más, 370, 2352, más este. ISR del ejercicio es este. Entonces aquí lo borramos este. Entonces aquí pudiste bajar, al ahorrar 10,000 pesos, bajaste el impuesto a 12,064. Entonces habrá quien diga, para meterle 10,000 pesos, para bajar nada más 2,000 pesos, mejor me pago los 14. Pero bueno, es una opción que tienes. Hay mucha gente que dice, yo no le voy a pagar al gobierno ni un centavo. Prefiero mejor meterlo a esta cuenta de ahorro, que tarde o temprano, cuando yo tenga la edad suficiente, me van a devolver ese dinero. Entonces, a pesar de que ya terminó el año, a pesar de que ya estoy en abril del año siguiente, aún hay alternativa, que es esta cuenta especial de ahorro, ¿sí? En la cual puedo meter esos depósitos en el año en que lo estoy efectuando, ahorita 2021, o aplicarle en la declaración anual de 2020 antes de que presente la declaración anual respectiva. Y siempre cuando se cumplan las siguientes reglas. Que el importe de los depósitos o pagos de adquisiciones que refiere este artículo no pueden exceder en el calendario que se trata del equivalente de 152,000 pesos. Ok. Que si una vez se retira el dinero, etcétera, etcétera, las acciones por la inversión a que se refiere este artículo quedarán en custodia de fondos de inversión que correspondan, no pueden ser enajenadas a terceros, reembolsadas o recompradas por dichos fondos antes de haber transcurrido en plazo de 5 años a partir de la fecha de adquisición, salvo en el caso del fallecimiento del titular de las acciones. Las cantidades que se depositan en las cuentas personales se paguen por los contratos de seguro, se invierten en acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artículo, así como los intereses, reservas, sumas o cualquier otra cantidad que obtenga por concepto de dividendos en aquellas acciones, fondos de inversión, indemnización o préstamo que deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos, de las acciones, deberán considerarse como ingreso acumulable del contribuyente en su declaración correspondiente al calendario que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal de ahorro de contrato de seguro. Entonces, mientras no saques el dinero de esa cuenta, para ti va a ser una si lo llegas a retirarlo, ahí te va a ser catalogado como un ingreso, ¿sí?
un ingreso acumulable del contribuyente de declaración correspondiente al año del ejercicio. En ningún caso la tasa aplicable a los ingresos acumulables que nos términos de esta sea mayor que la tasa del impuesto correspondiente al contribuyente del año que se efectúa, los depósitos, los pagos de prima, que son de 9 a los civiles. Ok. En el caso de pendiente del titular, de la quien las acciones, pero estará obligado a poner sus ingresos, los retiros que se de la cuenta, contrato o fondo de inversión según sea el caso. O que en caso de circunstancia conyugal podrán conseguir consecuencias de orden como ambos cónyuges en la proporción que corresponda, cada quien va a hacer una parte, y básicamente, ¿ok? Entonces, sí hay una alternativa al momento de presentarme ante todavía, ¿sí? De poder meter inclusive gastos que se están haciendo en el año siguiente al ejercicio que estás declarando. ¿Dudas? ¿Algo que no quede claro? Con esto de las deducciones personales, ¿alguna duda, pregunta? ¿Pregunta? Entonces, ¿ya esto es lo último que se puede hacer? Después de eso ya no hay más que hacer. Más que pagar. Pagar en una sola exhibición o pagar en 6 meses. 6 mensualidades con este costo, porque el gobierno no te regala nada. O sea, si tú lo puedes pagar a 6 mensualidades, la primera sin cargos, pero de la segunda en adelante hay un costo de financiamiento. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro con las deducciones personales? ¿No? No problema. Ok. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de unos ejercicios que hemos hecho, donde solamente tenemos la parte de... En el último ejemplo que metimos las pérdidas, ¿se acuerdan de ese? Tuvimos pérdidas durante varios años, etcétera, que arrancábamos desde 2019, 2010, 2013, febrero del 2021, nos aplicaron las pérdidas, ¿sí? Fue, creo que el previo al examen. Ese ejemplo nos va a servir, o vamos a retomar. Si teníamos los ingresos, lo que estoy viendo no había retención, por lo tanto es una actividad empresarial, hizo sus pagos profesionales a lo largo del año, hasta la parte que de repente los ingresos empezaron a superar la parte de la pérdida, que fue aquí en el tercer provisional de septiembre, y aquí empezaron a rebasar o empezó a incrementarse, o ya hubo una base, aquí hubo un pago de impuestos, y acá también en diciembre hubo un pago de impuestos. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿De acuerdo? Entonces, a ese ejemplo que vamos a hacer, para no tener que hacerlo todo otra vez, vamos a retomar la parte de deducciones personales aquí. Hasta el mes de diciembre hizo un pago provisional de 8,033.57 pesos, ¿estamos de acuerdo? Provisionales y al final quedan 5,418.31. Pagó esta cantidad y presentamos la anual diciendo que no hubo deducciones personales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hasta ese momento, a él, gracias a los profesionales que pagó por 8,033, a la pérdida anualizada y demás, quedó tablas. Porque si no tenemos gastos, deducciones personales, pues vas a quedar en tablas, ¿sí? Porque lo que fue diciembre, al no haber alteración en la base, porque no tienes otros ingresos de otros capítulos, simplemente, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Déjeme nada más
en contra de mi chivito, deducciones personales. Ok, listo. De acuerdo, estas son las deducciones personales que yo tengo. ¿Sale? Quieren irlas copiando, sacarle copia, foto, lo que quieran, ahí está, porque vamos a trabajar en este. ¿Sale? Para ver qué vamos a meter y qué no vamos a meter. Entonces, vayan copiando y ahorita me dicen ustedes. ¿Ok? ¿Ya quedó?
Ya casi, profe. Ok. Bien, pues vamos a analizar una por una. Vamos aquí. Vamos a poner aquí abajo. Esto. Aquí abajo. Entonces, nos dice la hojita que teníamos ahí de Word, una consideración. De opciones personales, el abuelo, que es el ascendiente, recibe una pensión mayor a un salario mínimo anualizado. Eso sí es un dato que tienes que tomar en cuenta. Todos los pagos fueron realizados con tarjeta de crédito, o sea, nada se pagó en efectivo por aquello de los requisitos de la forma de pago. Y el descendiente del contribuyente no percibe ingresos de ningún tipo. ¿Sale? Para tenerlo presente. Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner aquí concepto, importe, deducción, si no se me permite conforme a la ley, ¿sale? Ok. De acuerdo. Gastos médicos, de acuerdo, si fue pagado con tarjeta de crédito, su comprobante, no hay mayor problema. Entonces es gasto médico. Un importe de 1,500. 100% deducible hasta este momento. Todavía no vemos los topes, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en el primero? De acuerdo. Después, gasto médico para el abuelo por 845 pesos. Gasto médico, abuelo. 845. ¿Lo puedo hacer deducible? No, No, porque es el ascendiente que recibe. Exactamente. Por eso no podemos meter como deducción. Gasto médico para el hijo, por un importe de 750 pesos. Este sí lo podemos meter, ya que el descendiente no tiene ingresos, no percibe ingresos. ¿Estamos de acuerdo?
Gasto médico en el extranjero para el contribuyente. Por ejemplo, ahorita que están yéndose a mucha gente a vacunarse a Estados Unidos, puede tener que le den un comprobante por el costo de la vacuna, pero esa cantidad, por desgracia, al no ser un residente en México, que le está dando servicio, no lo podemos hacer deducible. ¿Ok? Bien. Intereses reales pagados por un crédito hipotecario que tiene. En este caso, mientras el crédito, acuérdense, no rebase las UDIs que nos marca, no tenemos el mayor conflicto y podemos meterlo como una deducción personal. Mientras sea para casa habitación, no hay conflicto, ¿estamos de acuerdo? Mientras sea para casa y habitación, no hay problema. Si fuera un crédito hipotecario para un inmueble con fin distinto de casa habitación, entonces no se puede meter. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aportación a la Afore. Caso, no tenemos conflicto, son 9,000 pesos. Una aportación adicional a su apoyo. Pago de la farmacia del hospital por 450 pesos por un servicio que requirió. Es farmacia, hospital, por un importe de 450, ¿vale? Mientras está para casa habitación y el crédito no rebasa el tope de la SUDI, no tenemos conflicto. Que los medicamentos solamente pueden ser una deducción personal siempre y cuando aparezcan en la nota de cargo que es un servicio de hospitalización que una farmacia que tu tarjeta de crédito simplemente no lo hace una deducción personal. ¿Okay? Seguro de gastos médicos para el contribuyente. Importe de 4,500. ¿Son masiva o sin IVA? Ya lleva IVA, se supone. Fundamento. Fundamento sin. Es en el artículo 2A. ¿Y qué dice el 2A? La enajenación. Para estos efectos se considerará dice 2A, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley. Se realicen los actos o actividades siguientes. Y bueno, ahí B dice medicinas de patente o productos destinados a la alimentación, a excepción de que aparecen las bebidas, los jarabes, entre otros. Pero este es un seguro de gastos médicos, no son gastos médicos, o sea, no es medicamento, pues. Los seguros por gastos médicos son masiva o no llevan IVA. Los seguros de gastos médicos son masiva. Entonces metemos 5,220, pero recuerden que el IVA no está prohibido. Al contrario, te puede meter como una deducción como parte del importe del mismo. Entonces, el seguro de gastos médicos lleva IVA de por medio. ¿Por qué? Porque no está tasa cero y porque tampoco está exento. Si no está tasa cero y no está exento, por lo tanto, queda grabado al 16%. ¿Sí? Ok. Pero no dice ahí que ya todos los gastos llevan IVA. No.
Mm, ¿Lo borró? Bueno, ok. Yo no dije que no, pero no está. Yo les dije, no lleva IVA y lo borré. De acuerdo. Ahora, seguro de gastos médicos para el contribuyente 5220, ¿de acuerdo? Ok. Seguro de gastos médicos para el abuelo, ¿lo podemos meter con una deducción personal? Seguro, gastos médicos, abuelo. Por un importe de 3,000. Ya con el IVA serían con 3,480. Y ahí la pregunta sería, ¿y cuál es el problema con que reciba más de o tenga ingresos mayores a un salario mínimo por su pensión? Ello no aplica. Revisa la fracción para seguro de gastos médicos, vamos a ver, ahí no importa si perciben ingresos o no el ascendiente, el descendiente, la cónyuge o la concubina. Ahí no importa, porque no es la fracción primera, sino ya viene siendo la fracción tercera, cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Cuarta, quinta. Entonces, aquí no hay conflicto y sí se puede meter. Esto va a seguir la misma suerte que el anterior, que veíamos aquí, el gasto médico en el extranjero para el contribuyente. Al no ser prestado por un residente en México, simplemente no lo podemos meter. ¿Ok? Seguro de vida contratado en el país. Seguro de vida nacional. ¿Ok? 4,500 pesos. El seguro de vida lo podemos meter con una deducción personal. Sí, Vida nacional en el extranjero. El seguro de vida lo podemos meter. Aquí son por 4,500 por 5,000 pesos. ¿Hay alguna fracción donde ven que pueda entrar como una deducción personal? ¿Un seguro de vida? El seguro de gastos médicos ya vimos que sí. Pero un seguro de vida, ¿ustedes vieron? Un seguro de vida que lo que cubre realmente es la muerte más que la vida. Pues no, yo no veo ninguna fracción. Si ustedes ven alguna fracción, les pueden meter con toda confianza. Gastos médicos, en cualquier farmacia. Medicamentos, vamos a poner aquí como para otra farmacia. Farmacia cualquiera, sin hospitales. Farmacia, por un importe de 400 pesos. Queda exactamente igual, sin deducción. Gasto de transporte escolar no obligatorio para el menor. Ok, por un importe de 650 pesos. Al no ser obligatorio, ya sea por una ley, porque la propia escuela ya te lo cubre, ahora sí que por default, no lo podemos meter. Gastos hospitalarios para él, sí. La factura del hospital. Hospital. Para el contribuyente por 1,000 pesos. El hospital te va a cobrar por sus servicios más IVA. ¿Sí? Entonces, ese sí entra. ¿Ok? Y compra de unas muletas. Por un importe de 900 pesos. Por 1.16. No tenemos conflicto, directamente entra como una deducción. ¿Sale? Ya que fue pagado con tarjeta de crédito y usado para el propio contribuyente.
podemos sacar nuestro total de deducciones personales. Las deducciones personales del ejercicio, nuestras deducciones personales del ejercicio son por 32,150. Ok, son 32,154 de deducciones personales, que fueron todas las erogaciones que tuvo a lo largo del año. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, antes de pasarme al efecto que va a tener en la declaración anual de esta persona? Espere, profe, espere. Ya, profe, gracias. Ok, ¿todos aquí ya? Profe, dijo que los intereses por el crédito hipotecario siempre que fuera una casa habitación y no rebasar el tope. Entonces, ¿hay intereses de crédito hipotecario para algo más que no sea una casa habitación? Sí, claro. Tú puedes pedir un crédito hipotecario para un inmueble de oficina, por ejemplo. Ah, O ok. mejor alguien vende o locales comerciales, un crédito hipotecario al banco. ¿Sabes que yo quiero comprar ese local comercial? Préstame dinero y yo te lo voy pagando. Ok. Quieres comprar un terreno para hacer ahí un centro comercial, o quieres comprar un terreno para hacer una bodega, o a lo mejor quieres hacer locales, o quieres hacer otra cosa distinta de una casa habitación, o de un edificio de departamentos de casa habitación, algo distinto a casa habitación, pues también vas al banco y el banco te presta dinero y pues esos intereses para ti no son deducibles, pero podrían ser deducibles para tu actividad por la cual piensas rentar o vender posteriormente. A lo mejor quieres comprar un terreno, construir locales y venderlos, pues los intereses que te va a comprar el banco lo puedes con una deducción autorizada cuando ya después quieras vender esos terrenos. Ok, gracias. Preguntas. Antes de ver el efecto de mi deducción personal en mi ejemplo, teníamos pérdidas, etcétera, etcétera. ¿No? No, profe. Ok. Entonces tenemos deducciones personales 32,154 pesos a lo largo del año. ¿Ok? Bien. Me paso aquí a mi formato. Y demás. No me incluyen en mis pagos provisionales, sino hasta el efecto del anual. Voy a tomar este importe, que son los 32,154. Para yo poder hacer deducibles esos 32,154, lo tengo que multiplicar estos 727 que fueron los ingresos totales del ejercicio por un 15%, para ver si no estoy excediéndome del tope. Esta es la primera condicionante, 15% de ingresos. El siguiente paso a considerar
beneficio que voy a declarar, en este caso para 2021, que no rebasará 5 UMAS anualizadas. Acuérdense que el menor de los dos topes. 5 UMAS anualizadas, ¿cuánto es? Vamos a ver. Se supone que en este ejercicio estamos en 2021. Entonces, para 2021, si una UMA está en 32,693.40, lo máximo a poder meter 32,693.40 por 5. Lo máximo que yo podría meter es 163,467. Multiplicar 32,693.40 por 5 UMAS. Entonces, 5 UMAS son 163,467 pesos. ¿Cuál de los dos topes es menor? ¿El de 109 o el de 163? En este caso, el menor va a ser el del 15% de los ingresos. Mis deducciones personales fueron 32,154, entonces realmente no hay conflicto en poderlas meter. Entonces, aquí en mi base o mi cálculo de impuesto, metí aquí pérdidas fiscales y me dio un resultado. A esto voy a disminuirle todavía mis deducciones personales. Entonces, vamos a tener que bajar estos 2 renglones más y poder a ese resultado que tenía aquí, poder restar mis deducciones personales. Mis deducciones personales son 32,154. Eso me va a dar mi base. Resto a los 31, mis deducciones personales, y esa va a ser mi nueva base. 39, entonces aquí para mi límite inferior voy a tener que buscar de I65. Y a ese restarle ese límite, y aquí de por 65. Una tasa del una tasa del 640. Aquí multiplico este por este. Aquí le sumo la cuota fija de 65. Ok, de 65, que es este de aquí arriba. De 65, de 65. Perfecto. Total a pagar 2,197.32. Mi ISR acreditable de mis provisionales me suma 8,033.57. Pues eso significa que tengo un saldo a favor de 5,836.24. A final, el haber metido mis 32,000 pesos de deducciones personales, que ya vimos que fueron mucho más, pero que no todas pasaron, me gasté 56,500, pero solamente 32,154 cumplieron con todos los requisitos. Eso me hace que a mí me devuelvan 5,836.24 pesos. ¿Sí? Tengo un ISR a favor que la autoridad me tendrá que devolver gracias a mis deducciones personales. Entonces, aquí en este caso, de 32,154, pues me van a devolver 5,836, porque a lo largo del año yo pagué 8,033.57 pesos en provisionales, y pues el ISR realmente que tenía que yo haber pagado eran 2,197 menos lo que yo pagué por provisionales, me da un saldo a favor de 5,836. ¿Dudas? Profesor, las deducciones personales se deben de poner en la sección donde dice deducciones, más aparte ponerlo en la de deducciones personales.
Es que las de deducciones de sí, bueno, eran 5.536.600. Aquí les restó mi fórmula. Espérame tantito. Entonces, estas son las deducciones autorizadas. Espera. 566, ya cambió. Sí, es que aquí mi fórmula ya la está tomando en cuenta, no. O sea, si no la estaríamos aquí duplicando. Son las mismas deducciones que en diciembre. Estas son las mismas deducciones que en diciembre. Acuérdense que tiene que ser la misma base, que son estos 104,055. Y a eso sí ya le quito las deducciones personales y me da una base de 71,901, límite inferior por el porcentaje más la cuota, y al final me da un saldo a favor de 3,598. Gracias. Sí, es que es la fórmula. Ya la tenía aquí contemplada, aquí las deducciones personales. Estaba duplicando. ¿Dudas, preguntas? Lo de la cuenta del ahorro no va a ir en deducciones personales. Sí, ahí me ha tomado. Esta aportación adicional a la PORE. Si por ejemplo yo la pagar si la no voy a meter a una potencial de ahorro, tendría que disminuirlo aparte de las deducciones personales con un estímulo. Si eso te refieres. O sea, tendría que pasar de la base. La base puede descargar eso y aún así puede recargar la parte de las coberturas. Porque las coberturas no son unas deducciones personales, y aplicas bueno, entonces se les da ahorros de estímulo para poderlo disminuir por separado. Digamos, te podría hacer la base de cobertura y darle la cuenta de ahorro. ¿Sí? A la base. Gracias. Que ver que entonces personales honestas no razones en estos costos de ingresos, no puedes ver más allá del 10% o 5 al año, el menor de los dos. Aquí la cuenta de 2.400, tú te has tratado por poner una gracia de 5.000 pesos, y es la variable de 289. Sí. ¿Dudas? Algo que me quede claro. El cálculo. Entonces, realmente aquí la base de las mismas que aquí, pero lo distinto, lo provisional de adicional anual es la de importe de las deducciones personales. Esto es lo que va a ser 71, pero una base de 104 y termina con una base de 71. ¿Sí? Dudas. Me da la línea, no vamos a los favores de 498. Pero ¿cómo le hace para que le salgan los datos así en rojo cuando sea negativo? Imagina esta parte. Estilo de situación directamente acá. Se va a formar todo por nuestro celdas. Y aquí en la parte de números le pones una aquí. Negativo. Rojo. Gracias. Ok. Dudas, preguntas. Algo que debe quedar claro con el ejemplo de ahorita, entonces personales.
próximo. Bien, vale. No. Las deducciones personales realmente nada más te interesa conocer de ellas hasta el anual. Por ejemplo, tu cliente te va a mandar todas las informaciones. Y de los gastos de cada uno de los meses te va a ir mandando cada uno de estos, pero cada uno de estos gastos te lo va a ir metiendo. ¿Qué tienes que hacer? Separarlos en un bloque aparte o saber que tienes estas deducciones personales para después compararlas con la anual, con la propuesta que te manda el SAT de gastos médicos, dentales, hospitalarios y demás, para ver que no le falta al SAT ninguno, porque a veces el SAT no te sube todos estos tipos de gastos. Para que tú puedas cotejar, pues obviamente tu cliente te lo va a ir dando. Por ejemplo, ahorita a lo mejor en la contabilidad del mes de abril, puede ser que te diga, mira, y aquí va una consulta médica. Ok, no la vas a meter para tu provisional del ISR de actividad empresarial o profesional, pero sí lo vas a ir metiendo en una hoja de cálculo aparte para saber que ahí vas llevando ese monto, después van a ir llenando conforme avanzando el año, para al final llegar con esto y poderlo comparar contra la declaración que te ofrece el SAT. Y ver si coinciden los montos y a ver si no te está omitiendo algún gasto el SAT, porque no porque estén cargados, significan que estén cargados en su totalidad o que sea 100% fidedigna la información del SAT. Hay que comparar lo que tienes tú físicamente o que te haya entregado tu cliente contra la tentativa de declaración anual que te manda el SAT. ¿Sí? Entonces, te lo van a ir mandando todos los meses. O sea, de hecho, ahí te lo van a ir juntando, te lo van a mandar junto con otro tipo de compras, deducciones y demás. Tú nomás lo vas separando porque ya sabes que no lo puedes meter a tu pago provisional. Lo vas separando y ya le da su efecto aquí en la anual. Ahí le da su efecto. ¿Sale? Y en tus provisionales, pues no hay manera de cómo meterlos. ¿Qué dudas, preguntas? Por ejemplo, profe, una duda como más práctica de la... Cuando usted le explica a sus clientes esto de las deducciones, eh, em, ¿sí hacen como caso a lo que se les dice o nada más mandan como O sea, hacen caso cuando ven que ya les gastos? duele. O sea, cuando les va a pagar y demás, es que metiste, pues sí, pero yo ya te había dicho que tienes que pagar con tarjeta de crédito, débito. Pues mucha gente entiende hasta que les duele. Y ustedes que pues no pasó, ¿por qué? Porque lo pagué en efectivo. Entonces ya ellos ya se van acostumbrando a que, número uno, no lo tienen que pagar en efectivo. Dos, revisar el comprobante, porque a lo mejor lo pagaron con tarjeta de crédito o débito, pero en el CFDI que se expide le pusieron en forma de pago 01, que es efectivo. Entonces, ahí ellos ya saben que en ese momento le tienen que reclamar a la enfermera, asistente, lo que sea del doctor, y decir, ¿sabe qué? Yo le estoy pagando con tarjeta de crédito, de débito, quiero que me cambie la forma de pago, porque si lo dejas sin efectivo, a mí me va a afectar en mi contabilidad. No me van a permitir la deducción. Entonces, ellos mismos se van haciendo como que de la cultura conforme van avanzando. O sea, tú deberes decirles, ¿sabes qué tiene? Estas deducciones personales las puede meter, las de usted, la de su esposa, sus hijos, abuelos, lo que sea, o papás, etcétera, etcétera, pero con estas condicionantes. Entonces les mandas un correo muy genérico diciéndole que pues, para ese tipo de deducciones pues las tienen que pagar todas necesarias y estrictamente con tarjeta de crédito, débito, transferencia o cheque. Y muchas veces que si va a dar consulta, primero le pregunta al doctor, oiga, ¿tiene terminal? Sí, perfecto, ya lo pagas con tarjeta. No, no tengo. Ah, entonces deme su número de cuenta para hacerle transferencia, llevarle ese día el monto de la transferencia o se lo mando el día que hago la transferencia para efecto de que lo cheque en su contabilidad y verifique que efectivamente yo le estoy depositando y me pueda hacer mi CFDI con forma de pago, transferencia o cheque depositado. Entonces, pues sí es algo que ellos se tienen que ir acostumbrando, ¿no? De repente también el momento que calcula su pago provisional, ellos dicen, no, pues ¿sabes qué? Me gasté como 50,000 pesos del seguro. ¿Qué seguro? El seguro para el carro. Ah, pues mientras la inversión, que es el auto, cumpla con los requisitos de deducción, el monto de deducción, no pasa nada. Pero si él dice, ¿sabes qué? Me voy a pagar seguro de gastos médicos, pues sí.
pero ahorita en el mes de abril no lo voy a poder hacer reducible, lo voy a poder meter hasta el anual. O sea, ya los vas, poco a poco los vas, vamos a decirlo, cultivando en ese sentido. Ah, ok. Pero sí, normalmente al principio no te hace daño, lo tienes que explicar muy bien. Y si va y ese tipo de gastos, pues el requisito es pagarlo de esta manera. Preguntar al doctor siempre si tiene terminal, etcétera, pedirle pues a su nombre o estos gastos que va a hacer. Igual cuando se van a hacer estudios de laboratorio, pues páguelo con tarjeta de crédito, débito, transferencia, cheque. Digo, todos los laboratorios aceptan tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, nada más, si va a hacer esto, no lo paga en efectivo porque pues lo va a perder. El tema de los lentes, pues igual manera, págalo con tarjeta de crédito, débito, transferencia, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro con el ejemplo de ahorita? Con esto de las acciones personales y las colegiaturas y la cuenta de ahorro especial, ya vieron que tienen alternativas a pesar de haber terminado el ejercicio de poder todavía meter como deducción las cuentas de ahorro, pero tienen que ser creadas estas cuentas de ahorro antes de que presentes el anual. Y esa cuenta de ahorro igual es hasta cierta edad, ¿verdad? Sí, porque no vas a poder, si retienes el dinero antes, lo tienes que mostrar como un ingreso. Ok. Gracias. Uh-huh. ¿Dudas, preguntas? ¿Claro con el ejemplo? ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, para el próximo viernes vamos a continuar haciendo más ejemplos y el próximo martes ya empezamos con el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF. Vamos a ver los tipos de RIF que hay, porque son iguales, tenemos que son como que son a lo mejor venden sus productos a través de Amazon, hay quienes tienen sus propias páginas digitales, hay quienes son conductores de Uber, repartidores, etcétera, de comida, bla, bla, bla. Pues todos ellos, el tratamiento fiscal pues va a diferir, pero tenemos que ver primero el RIF sencillo, o el normal, el de la panadería, el de la paletería, el de la papelería, de la esquina, de la calle, etcétera, para poder ver los RIFs que tienen negocios o que te manejan a través de plataformas digitales o tienen su propia página de internet o son repartidores o choferes, etcétera. Entonces, esto vamos a ir empezando a ver a partir del próximo martes. El próximo viernes, un ejemplo más de esto de las deducciones personales, colegiaturas, para efecto de ver cómo nos afecta, y ya para el próximo martes nos seguimos con el RIF. ¿Dudas, preguntas, algo que no quede claro con el día de hoy? Bueno, entonces, si no tiene mayores dudas, nos vemos el próximo viernes. Y ahorita al final. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego. No te llega, En teoría, sí. porque, bueno, a mí no me ha llegado ninguna calificación. Pues según yo no me falta ninguna. Tendría que volver a revisar, pero según yo, en base a los horarios establecidos de hasta qué hora se te permite subir las tareas y todo, yo no tengo ninguna pendiente, pero pues ahí pasa, me toca yo. Sánchez Rosas. Rosas. Jimena. Ok. Pero es que a mí solo me falta la 9 y el parcial. ¿Esos no los ha calificado también? No. Ah, ok. La carrera de hoy todavía no la reviso, la que encargué de las colegiaturas y también todavía no checo la examen. ¿La de Claro. pérdidas fiscales ya la calificó, profe? Se supone que ya. Ah, yo no la tengo calificada y sí me viene el límite de tiempo. Porque a veces de repente me saltan las tareas, pero lo checo mientras estén. Ahora sí que el programa, bueno, la plataforma va a decir si están pendientes de calificar algunas. Por ejemplo, creo que aquí tenía la plataforma.
la plataforma, me dice, por ejemplo, en las tareas, de las pérdidas. Si tuviera alguna pendiente por calificar, normalmente aquí me pone, necesita calificar 58, enviado 58. Entonces, esta de las pérdidas todavía no lo he calificado, por lo que veo. Es el cual siempre voy a calificar. Pero a lo mejor todavía no te parece calificación, porque por lo que veo todavía no lo califico. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Gracias. Ok, hasta Vale, luego. profe. Cuídense. Bye.